Bienvenidos a todos a un nuevo Delivery de AT en esta oportunidad y como siempre lo que vamos a estar haciendo es analizar el mercado desde el punto de vista del análisis técnico y lo que vemos es que tenemos obviamente en el S&P 500, vamos a empezar por un contexto, ¿no? Vamos a pasar el S&P, después el VIX, ¿no? Como para tener un contexto del mercado y lo que estamos viendo es que, bueno, el mercado, el S&P 500, el ETF del S&P 500 viene dentro de un canal alcista, ¿no? Un canal alcista comenzado en noviembre del año pasado que después tuvo otra velocidad, ¿no? Como que puso quinta a fondo y empezó nuevamente un nuevo canal alcista dentro del anterior canal alcista, ¿no? Lo quebró al alza, sigue todo muy bien, ¿no? Y ahora el escollo que tenemos son los $458, que en el premercado ya lo está superando, con lo cual, bueno, podría llegar a ser interesante ver que el mercado vaya a buscar quizás el techo del canal alcista nuevamente, ¿no? Así que esa es una buena noticia para los que estamos comprados en el mercado. Pero ¿qué pasa? Tenemos obviamente lo que tiene que ver con los indicadores, ¿no? Fíjate, acá lo que tenemos es un Concord ya muy alto, en una zona muy alta. Pero ¿qué pasa? Viene efectivamente ya dentro de esa zona hace un largo tiempo. Con lo cual, bueno, podemos entender que ya se estandarizó esa zona como una zona de tranquilidad en el S&P 500, ¿no? Siguen las manos grandes del mercado llevando papeles, con lo cual viene todo bastante bien y pudiera llegar a seguir así durante un tiempo más. Por el lado del MACD, bueno, pasa exactamente lo mismo. Tuvimos esa inercia bajista, después la quebramos al alza, fíjense, con las medias móviles del indicador MACD. Y todavía sigue todo muy bien, ¿no? No tenemos una corrección importante como para que nos dé señal de venta. Y efectivamente, como les comentaba en el premercado, seguimos alcistas. Con lo cual, parecería ser que esto va a ir a buscar los máximos que tuvimos en el 16 de junio aproximadamente. Por lo que tiene que ver con el RSI también, ¿no? Estamos normalizando lo que es estar en sobrecompra. Fíjate, acá estamos en los 71 puntos aproximadamente. Con lo cual, fíjate que ya veníamos en una inercia bajista de máximos quizás más abajo y el mercado sigue subiendo, con lo cual podríamos llegar a tener una divergencia, pero que de momento no se estaría ejecutando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. El mercado, si quiere subir, va a seguir subiendo y es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? De la mano de los balances, ¿no? Que tuvimos ahí los balances de Google y de Meta que dieron muy bien, vamos a ir a verlos específicamente, pero primero vamos a ir con el contexto del VIX, ¿no? ¿Qué nos dice también el índice de volatilidad? Bueno, efectivamente pudimos romper lo que es la barrera de estos 13,38 puntos, perdón. Y fíjate que el VIX sigue bajando, con lo cual, bueno, podemos llegar a tener precios mucho más arriba. La verdad que ya el riesgo de estar posicionado en activos del exterior, bueno, puede empezar a ser quizás un poco más grande a medida que el VIX vaya bajando. Tengan en cuenta que siempre que el VIX baje, el mercado va a subir, pero en algún momento eso se tiene que terminar, digamos, nada sube eternamente y nada baja eternamente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Pero bueno, sigue todo muy bien por debajo de estos 13,38, que yo pensaba que iba a ser una zona de soporte interesante en el VIX, como para poder ir a respetar. Fíjense que se respetó bastante. No vaya a ser cosa de que después de que estemos, por ejemplo, ahora casi en los 12 puntos, bueno, vaya a meter quizás un envión al alza. Fíjense que ya está abierto lo que es el mercado de futuros, por eso se está moviendo el VIX, ¿no? Que ya está haciendo un nuevo mínimo. Fíjate que estamos casi que justo en el lugar donde hicimos el mínimo el 22 de junio, ¿no? Ahí se está moviendo el VIX. Con lo cual, bueno, tengan en cuenta que es arriesgado. Por eso yo estoy solamente un 20% de mi cartera en equity, que vendrían a llegar a ser acciones del exterior o CDRs, ¿no? Todavía sigue subiendo el mercado, nadie sabe cuándo va a dejar de subir, pero bueno, la verdad, guarda porque no son precios de regalo, ¿no? Vamos a ir a ver, por ejemplo, lo que estuvo pasando con Google, que presentó balance el martes después del cierre del mercado, con lo cual el día de ayer miércoles fue muy pero muy interesante ver cómo se voló, ¿no? Fíjate que acá tenemos más 5,78% en Google, ¿no? Y bueno, y esto el análisis técnico ya te lo venía preestableciendo, ¿no? Ya te venía avisando. Fíjate que acá tenemos una figura de bandera. Figura de bandera con este mástil, luego tenemos esta corrección dentro de la bandera,
throwback, rompe lo que es la bandera, va a buscar más arriba, vuelve a testear como soporte lo que rompió, sale al alza y con la excusa del balance va a resolver mucho, pero mucho más arriba, ¿eh? Así que guarda porque, como les digo siempre, el análisis técnico se anticipa a las cosas, ¿no? No es que las noticias salen porque sí, ¿no? El análisis técnico somos todos, son las expectativas del mercado y lo que vemos es que si pensábamos que Google iba a tener un buen balance, bueno, podíamos estar dentro de esta figura que fue ejecutada específicamente al alza el día de ayer, ¿no? Con lo cual, muy pero muy interesante. Y si le dio bien el balance a Google, era lógico que le dé bien el balance a Meta, que es lo que terminó pasando. Ahora vamos a ir, pero fíjate qué pasó con el Concord. Bueno, el Concord ya te daba compra el lunes, fíjate, te volvió a dar compra. Manos grandes del mercado que están llevando papeles. Algo que estoy estudiando ahí con mi equipo de trabajo es que, bueno, muchas veces que el Concord está positivo en las manos grandes del mercado, antes del balance suele salir bien ese balance, con lo cual guarda porque esto puede llegar a ser un indicador muy importante. No siempre se cumple, no es algo que es taxativo, pero sí muchas veces estamos viendo que se cumple eso, ¿no? Uno siempre trata de ir mejorando y de ir sumando cosas al análisis. Por lo que tiene que ver con el indicador MACD, fíjate, ya te dio compra, te había dado compra antes, te amagó dentro del throwback que estaba haciendo, pero ya la salida de la bandera te daba señal de compra, justito ahí en el nivel de 0, con lo cual interesante el movimiento, y ahora puede llegar a tener un movimiento muy pero muy interesante al alza, ¿eh? Así que muy interesante Google también. Por el lado de el RSI, fíjate, tendencia bajista dentro de lo que fue la bandera. Rompió la inercia de la bandera acá cuando supera los 50 puntos, fíjate. Va a buscar ese throwback, ¿no? Sigue subiendo, va a buscar lo que rompió antes y ahora saliendo al alza, ¿eh? Le queda quizás un poco de recorrido, no tanto como en el resto de los indicadores en el RSI, pero este es un activo que supo estar en sobrecompra, con lo cual, bueno, puede ir a buscar precios mucho más arriba de RSI también, ¿no? Niveles de RSI. Vamos a ir a ver Meta Platforms, que como les decía era lógico que a Meta le dé bien el balance porque a Google le había dado bien el balance el día anterior, con lo cual era una oportunidad el día de ayer meterse dentro de lo que es el resultado del balance para Meta Platforms, que fíjate, lo presentó después del cierre del mercado, ¿no? Con lo cual, bueno, ayer podríamos haber adquirido papeles de Meta. Le dio bien el balance, fíjate que superó las expectativas, 2% al alza, 2,96% también en los ingresos y los beneficios, con lo cual muy bien en el permercado, está subiendo bastante, ¿no? Cerca de un 9%, entre un 6 y un 9% es lo que había visto que es lo que viene subiendo Meta, producto de lo que es el balance, ¿no? Esto ya lo podríamos correr porque ya presentó el balance, lo vamos a meter para el próximo balance, así ya no me olvido y lo dejo ahí graficado. Pero fíjense qué interesante que justo el día de ayer hacía piso en la simple de 30, ¿no? Que son nuestras medias móviles de corto plazo, la ponderada 21 y la simple de 30. Y fíjate cómo no podía pasar a la baja la simple de 30. También un indicador de que el análisis técnico nos venía diciendo: guarda que esto no está pudiendo ir a romper esto de corto plazo, con lo cual no se pone bajista de corto plazo. Entonces, guarda porque ya te estaba avisando el análisis técnico, ¿no? Siempre pasa más o menos lo mismo, siempre el análisis técnico avisa antes. Por el lado del Concord, fíjate, bajó bastante en esa corrección que tuvo, manos grandes del mercado que están empezando a llevar papeles. Sería interesante ver cómo ahora con el resultado del balance va a ir a tener quizás una señal de compra, ¿no? Por ejemplo, en el Concord el día de hoy, con lo cual podría llegar a ser interesante. Ya el MACD nos estaba avisando con histogramas negativos que eran crecientes y ahora están siendo decrecientes, con lo cual viene todo muy bien, todavía no te da señal de compra, pero es interesante. Y por el lado del RSI, fíjate, inercia bajista de todo ese movimiento de corrección que tuvimos, 50 puntos que no se rompen a la baja, muy importante lo que es el nivel de los 50 puntos, sirve como soporte en muchas ocasiones del RSI y efectivamente salía al alza, fíjate, tanto el lunes como el martes y también el miércoles, con lo cual muy interesante era ingresar también en los balances de Meta, pero obviamente, como siempre digo, los balances son escenarios binarios, no sabemos bien para dónde pueden llegar a salir, ¿no? Por ahí le da muy bien lo que ganó en ese trimestre
la empresa, pero el mercado ve que hay algún dato de proyección a futuro quizás que no le gusta y la termina castigando, con lo cual siempre son resultados muy pero muy binarios, ¿no? Tengan en cuenta eso también porque es un escenario muy riesgoso, ¿no? Casi que de 50 y 50. Vamos a ir a ver, por ejemplo, una Argentina que me estaban pidiendo bastante. Esto yo lo que hago es, Valo, mira, se quedó con el logo de Meta, pero en realidad es como que no tiene logo porque, bueno, es una fórmula, ¿no? Yo acá lo que hago es tomar el precio en pesos y dividirlo por lo que es el dólar CCL, ¿no? Fíjate que acá en este caso lo que hago es calcular el dólar CCL con el CDR de Coca-Cola, ¿no? Acá hago Coca-Cola por 5, que es el ratio de conversión, dividido Coca-Cola en pesos por 5, dividido lo que es Coca-Cola en dólares, ¿no? Con lo cual es interesante entender eso también. Acá tienen la fórmula, ¿ves? Coca-Cola de Bolsa de Comercio de Buenos Aires por 5 dividido Coca-Cola de New York Stock Exchange, ¿no? Del NYSE. Con lo cual, bueno, ahí tienen la forma de calcular un gráfico en pesos, pero que no tenga esa turbulencia de tipo de cambio, ¿no? Entonces la calculamos con el dólar CCL. Ahora bien, Valo, por ejemplo, muy interesante, una oportunidad, ¿por qué? Porque estamos dentro de un canal alcista, fíjate, bastante respetado, iniciado en julio del año pasado, con lo cual ya venimos hace un año dentro de este canal alcista, que como te digo acá tiene un respeto en la zona de marzo, por ejemplo, después otro en mayo, y ahora estamos justo en el piso del canal alcista, con lo cual muy interesante. ¿Y qué estamos haciendo de corto plazo? Fíjate, una figura de continuación de la tendencia. Fíjate, salimos al alza, tenemos una tendencia alcista de corto plazo, una corrección, y podría efectivamente salir al alza, ¿no? Dentro de lo que es la figura esta que proyectamos como una figura de banderino, de cuña bajista de resolución alcista, ¿no? Con lo cual muy pero muy interesante. Fíjense que voy a marcar como hicimos en el tutorial o en el trader tip último que sacamos el día de ayer, el miércoles, las extensiones de Fibonacci. Fíjate, marcamos el inicio del movimiento alcista, la corrección del movimiento bajista y marcamos el primer objetivo en la zona de los 61,8%, ¿no? Acá lo que podemos hacer es proyectar cuánto le quedaría para recorrer al alza y tenemos cerca de un 11,47%, con lo cual muy pero muy interesante. Fíjate lo que vale, ¿no? Vale 0,222, ¿no? Aproximadamente por ahí sería el objetivo y ahora vale 0,2, ¿no? Esto tiene que ver porque como lo estamos haciendo con la fórmula del dólar CCL, obviamente, bueno, Valo cotiza en pesos y al pasarlo en dólares nos queda este precio, ¿no? Que es minúsculo porque, bueno, el dólar siempre se va a las nubes, ¿no? Pero bueno, es interesante tratar de capturar, por ejemplo, el primer objetivo que tenemos acá en el 61,8%, con lo cual muy pero muy interesante también, ¿eh? Por el lado de los indicadores, fíjate, acá todavía no te da compra el Concord, pero ya viene, fíjate, corrigiendo un montón, cerquita del nivel de 0, con lo cual muy interesante para empezar a comprar nuevamente y tener una posición cuando efectivamente salga al alza, ¿no? Que por ahora todavía no, pero parecería ser que cuando rompa esa figura vamos a tener un movimiento alcista. Por ahora las manos grandes del mercado venden papeles, con lo cual esperemos un poquito a ver si efectivamente nos dan esa señal. Por el lado del MACD, fíjate, pasa exactamente lo mismo. Estamos dentro de la inercia de la bandera, de la cuña bajista de resolución alcista, con lo cual puede llegar a ser interesante si efectivamente nos da señal de compra el Concord, porque nos daría una señal de compra por encima, por debajo de lo que es el nivel de 0, ¿no? Con lo cual más fuerte o más fiable es el movimiento siguiente al alza. Con lo cual, muy interesante también. Y por el lado del RSI también, dentro de la inercia bajista, parecería acá que estamos teniendo mínimos más altos. Fíjate que este mínimo acá fue mucho más abajo que este último que tenemos por acá, con lo cual, interesante también. Y tenemos una zona de soporte por acá, por ejemplo, que pudiéramos empezar a marcar, fíjate, en esta zona cerca de los 37,94, ¿no? Y podría llegar a ser muy interesante, ¿no? Está justo ahí como para empezar a tener rendimientos positivos muy pronto. Vamos a pasar con la siguiente, que es Ford, por ejemplo. Muy interesante esta oportunidad en Ford también, que presenta balance el día de hoy después del mercado, fíjate. Y acá vamos a probar la teoría de lo que veníamos diciendo. Fíjate, manos grandes del mercado que si bien no están comprando lo loco, pero están llevando papeles por lo menos el día de ayer, ¿no? Vamos a ver qué sucede en la jornada del día de hoy, jueves, ¿no? Que presenta balance
después del mercado, fíjate, después del cierre del mercado. Con lo cual podría llegar a ser muy, pero muy interesante entender que ya Ford corrigió bastante, fíjate, estaría frenando en el 0.382 del retroceso de Fibonacci, de todo este movimiento alcista, con lo cual, bueno, es una zona interesante como para que vaya a respetar. Si bien de corto plazo todavía no se pone alcista, hay que ver si con la ayuda del balance puede ir a buscar lo que es un resultado al alza, por lo menos, o podemos proyectar un objetivo, ¿no?, en lo que es los 17,70% en dólares, con lo cual nada despreciable, fíjate, 16,10 dólares, ¿no? Ahora cotiza en el premercado 13,79, con lo cual ya nos dice que está subiendo algún porcentaje, fíjate, porque está en el premercado por encima del precio de cierre del día anterior, con lo cual muy pero muy interesante. Lo que tiene que ver con Ford, la verdad, yo tengo un auto Ford, por ejemplo, así que me gusta la empresa. Bueno, el Concord ya lo había mostrado, fíjate, muy cerquita del nivel de cero para empezar nuevamente a salir al alza, ¿no? Fíjate cómo vende las manos chicas del mercado que se asustan y salen quizás antes del balance, cuando en realidad tendrían que estar compradas, guarda con eso también, ¿no? Y por el lado del MACD, fíjate, ya está llegando a un mínimo, o en realidad a un máximo, ¿no? Fíjate, histogramas negativos crecientes, ya está llegando a una zona donde empieza nuevamente a recular al alza. Fíjate, ya está en una zona muy interesante. Fíjate, esta lomita de por acá es muy parecida a esta de acá, con lo cual puede llegar a ser una gran oportunidad. Por el lado del RSI pasa lo mismo, fíjate, en zona de sobrecompra estábamos y fíjate todo lo que corrigió, ¿no? Y ahora estamos ahí, ¿no?, en los 39 puntos, que puede llegar a ser una zona de soporte. Fíjate, acá en esta zona fue zona de soporte. Con lo cual también es muy pero muy interesante Ford dentro de lo que es la perspectiva para el balance que viene hoy después del cierre del mercado. Igualmente tengan en cuenta, ¿no? Esto no es una recomendación de compra o de venta, pero bueno, podría llegar a ser muy interesante y obviamente tengan en cuenta que el riesgo y la volatilidad que puede llegar a haber de un resultado, ya sea positivo o negativo del balance, puede ser mucha, con lo cual tengan en cuenta porque puedes ganar mucho como puedes perder mucho, ¿no? Esto es, como les decía, ¿no?, un resultado muy binario, no se sabe bien, pero si efectivamente le da bien, podría llegar a ser una gran oportunidad. Una que no le dio bien el balance, por ejemplo, fue American Airlines, ¿no? Que tuvo el balance en lo que es el 20 de julio, el jueves pasado, hace exactamente una semana, con lo cual, bueno, acá vimos que se cayó bastante, ya estaba en una zona alta, con los indicadores un poco saturados, con lo cual le vino bien empezar a corregir un poco. Y acá tenemos dos alternativas. Fíjate que lo que venía sucediendo, vamos a ampliar a semanal para que lo puedan ver un poquito mejor, es que tenemos un soporte dinámico en el precio que viene siendo respetado desde la crisis subprime, fíjate, desde julio de 2008, con lo cual muy pero muy interesante porque también se respeta en lo que es otra crisis que tuvimos acá en mayo de 2020 con lo que fue la crisis del coronavirus, ¿no?, el corona crash. Con lo cual, bueno, es interesante y obviamente a esta empresa, que es una aerolínea, en lo que es el contexto del coronavirus, le pegó muy fuerte, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso también, ¿no? Se perdió bastante valor, después recuperó, pero fíjense que perdió bastante. Y fue a frenar justo en lo que es el piso de este soporte dinámico de 2008, ¿no? Así que bajando ahora a diario, lo que podemos entender es que este soporte dinámico es muy pero muy importante, por lo menos para lo que es el corto mediano plazo en American Airlines. Y después lo que teníamos es una resistencia dinámica, ¿no? Todo lo contrario, en vez de un soporte, una resistencia dinámica que venía desde los máximos históricos de enero de 2018. Fíjate desde acá, ¿no? Entonces venía bajando, ¿no? También se respetan varias oportunidades. En el 2021, se respeta acá en 2022, se vuelve a respetar en 2023, en enero y febrero, ¿no? Y acá lo que pudimos hacer es superar esa línea de tendencia bajista, esa línea de resistencia dinámica al alza. Con lo cual, bueno, muy interesante eso también. Ahora, ¿qué pudiera estar sucediendo? Bueno, puede estar sucediendo que como rompimos esa línea de resistencia dinámica de 2018, podemos ahora hacer un throwback y efectivamente ir a buscar nuevamente esta zona, que coincidiría también no solo con el 0,5 del retroceso de Fibonacci de este movimiento alcista, sino también con la EMA de 150 y con lo que tiene que ver con la resistencia dinámica de 2018, ¿no? Con lo cual tenemos ahí tres soportes, ¿no? La resistencia ahora es soporte dinámico en el precio porque fue vulnerado al alza, y acá lo que tenemos es un soporte dinámico en el precio también en la EMA de 150 y tenemos un soporte estático en el 0,5
5, ¿no? Que es el retroceso de Fibonacci del movimiento alcista anterior. Con lo cual acá tenemos dos alternativas, digamos. O empieza a rebotar desde ahora, desde el 0.382, que es lo que vemos que pudiera llegar a estar pasando, ¿no? O vuelve a buscar lo que es la EMA de 150 y esta zona en los 15.50 aproximadamente, ¿no? Bueno, tenemos esos dos escenarios. ¿Qué hacer? Bueno, la verdad que depende de cada uno, ¿no? Pero me parece que ya se pone un poquito más interesante lo que es American Airlines, ¿no? Y si, por ejemplo, proyectamos al alza lo que tiene que ver con un objetivo, ¿no? Con una extensión de Fibonacci, suponiendo que va a buscar esta zona y que sale efectivamente al alza desde ahora, bueno, podemos proyectar que podría llegar hasta los 20,16, que si lo proyectamos en porcentaje, ¿no? Podría llegar a ser desde el piso, por ejemplo, un porcentaje del 25% al alza, ¿no? Con lo cual, muy interesante también. Ahora, si lo arrastramos a lo que es el soporte de la EMA de 150 y los tres soportes que vimos anteriormente, bueno, podríamos llegar a tener un 25% también al alza hasta los 19,56, pero ya sería un movimiento quizás un poco más maduro, un movimiento un poco más fiable, ¿no? Con lo cual, muy interesante también si es que va a buscar esta zona. Yo creo que es una zona actual, esta es la zona que estamos teniendo ahora en los 16.59, fíjate que está el premercado. Una zona como para ir acumulando, no te digo que metas todo de golpe, aparte no te estoy recomendando, ya sabes, pero podría llegar a ser interesante una estrategia de ir acumulando de a poquito papeles de American Airlines, que obviamente tiene CDR y que lo puedes operar en el mercado argentino local, ¿no? Y contrapesos, lo cual es muy interesante también. Por el lado de los indicadores, fíjate, ninguno te da compra todavía, ¿no? Tenés el Concord que ya estaba muy arriba, fíjate en esta zona cuando superó esa resistencia dinámica, pero ahora está bajando con manos grandes del mercado que también están vendiendo papeles, con lo cual todavía no te da señal de compra, ¿no? Bueno, sería interesante quizás ir acumulando, pero no meterse de lleno, ¿no? Y fíjate que lo que tenemos es que, bueno, no está llegando al nivel de 0, puede ir a buscar ese nivel todavía, puede empezar a bajar un poquito más. Por el lado del MACD, bueno, pasa lo mismo, tenemos histogramas negativos crecientes, pero puede ir quizás un poquito más abajo. Fíjate cómo ya tenemos anterioridades de MACDs, de histogramas de MACDs que van a buscar un poco más abajo, ¿no? Todavía le queda recorrido más o menos a esta zona si quiere seguir bajando lo que son los histogramas del MACD, ¿no? Con lo cual, bueno, tened eso en cuenta, ¿no? Puede llegar a ser interesante o ir acumulando o empezar a tenerla en una lista de seguimiento y, valga la redundancia, seguirlo bastante seguido en qué es lo que está sucediendo en este papel, ¿no? El RSI, fíjate, estaba en zona de sobrecompra, ahora está bajando, fíjate, parecería ser que está haciendo un soporte en los 40,94, pero podría llegar a bajar nuevamente a buscar lo que es la zona de la sobreventa, ¿eh? Si baja un poquito más, me parece que es a punto caramelo como para empezar a entrar en estos papeles. Vamos a pasar, por ejemplo, con Snap-on, ¿no? Que es otra que le dio mal el balance. En realidad, fíjate qué mentiroso que es TradingView, pero acá te dice que le da todo perfecto el balance, el earnings, pero el mercado lo toma mal, ¿no? Esto es importante porque no solamente hay que fijarse el color de la E, ¿no? Para saber si le dio bien o mal el balance, sino que hay que entender qué es lo que hizo el mercado una vez que salió el balance, ¿no? Fíjate que salió el balance y se cayó, ¿no? Se cayó un 7,33% Snap-on. Y esa caída que tuvo, bueno, la presenta ahora como una oportunidad. Fíjate que sigue cayendo. No había que agarrar el papel ni bien caía, porque como ya saben es un cuchillo cayendo, pero podemos establecer un soporte interesante en lo que es, fíjense, vamos a ponerlo en automático, en lo que es este piso del canal alcista, que viene siendo respetado desde octubre del año pasado, ¿no? Ya casi un año dentro del canal alcista. Con lo cual, muy pero muy interesante. Y si rompiera ese piso del canal alcista, bueno, tenemos este soporte estático en los 258, 259 aproximadamente, que tiene que ver con esta línea de resistencia. Acá interactuó bastantes veces en esta zona. Y lo que vemos también es que tenemos otra zona de resistencia en lo que fue mayo y junio de 2021. Con lo cual, muy interesante también entender de que puede llegar a perder lo que es este canal alcista,
pero tenemos esta línea de soporte que también coincidiría, por ejemplo, con una proyección de la EMA de 150. Así que interesante Snap-on, porque después de lo que fue el balance, el mercado la castigó y fíjate que, bueno, podría llegar a ser interesante si frenan esta zona. Por el lado de los indicadores, obviamente ninguno te da compra, ¿no? Se presentan como oportunidades, pero todavía falta, ¿no? Falta que se desarrolle un poco más lo que son estas empresas, estas oportunidades. Dentro de lo que es el Concord, fíjate que ya te dio venta y a partir de ahí, bueno, la verdad que sigue bastante bien, todavía no te da señal de compra, quiero decir, y sigue bajando, acercándose al nivel de cero. Manos grandes del mercado que están llevando papeles, ¿eh? Así que interesante también eso, porque la perciben quizás un poco barata a esta empresa. Por el lado del MACD, fíjate, ya te da señal de venta en lo que es el miércoles 19 y todavía no te da señal de compra. Fíjate, histogramas negativos crecientes por ahora y puede llegar a seguir teniendo recorrido a la baja, ¿no? Un poco recorrido desde el MACD, pero puede seguir bajando un poco más. Por el lado del RSI, fíjate, acá lo que tenemos zona de sobrecompra que se cayó, digamos que estrepitosamente en el RSI, en lo que fue el resultado del balance, salió un poquito al alza y ahora sigue bajando. La buscaría yo en lo que es la zona de sobreventa, con lo cual muy pero muy interesante Snap-on también. Vamos a ir a ver la última, por ejemplo, Biogen, ¿no? Es una empresa interesante también que está, fíjate lo que pasó acá en este gap alcista tremendo que dejó, con lo cual peligroso porque se llega a romper lo que es este canal alcista que tenemos armado desde esa ruptura, desde ese gap en octubre más o menos, en septiembre-octubre de 2022, del año pasado. Fíjate que tiene un montón de recorrido para ir a cerrar, ¿no? Con lo cual tengan en cuenta que muchas veces los gaps tienden a cerrarse, así que guarda con eso también, ¿no? Pero es interesante entender de que estamos dentro de un canal alcista lateral, porque fíjate que la pendiente de este canal alcista tampoco es muy pronunciada, y lo que podemos llegar a entender es que estamos cerquita de lo que es este piso del canal, ¿no? Con lo cual, bueno, interesante. Ahora tengan en cuenta que hay mucho riesgo porque tenemos todo esto para ir a cerrar si efectivamente pierde el canal, con lo cual puede llegar a ser una oportunidad, porque aparte del balance, fíjate acá también te muestra que le dio bien, pero en realidad el mercado la castiga, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos llegar a entender que puede seguir bajando un poquito a lo que es el piso del canal. Si lo rompe, yo rajaría fuerte porque, bueno, tenemos todo esto para ir a buscar a la baja, ¿no? Igualmente podríamos establecer, por ejemplo, otra zona de soporte en esta zona de acá, que es este mínimo, ¿no? Pero la verdad que muy complicado, muy riesgoso, digamos, ¿no? Así que guarda, puede llegar a ser una oportunidad, pero tengan cuidado. Por el lado de lo que es el Concord, fíjate, muchas manos grandes del mercado que están vendiendo papeles. Guarda con esto, ¿no? Puede llegar a ser una oportunidad, como les digo, pero muy riesgoso. Esto es un nivel muy alto de riesgo, ¿no? Riesgo nivel Dios, por ejemplo. Con lo cual, bueno, muy interesante y muy importante entender eso también, ¿no? Pero fíjate, el Concord ya está muy cerquita del nivel de cero, con lo cual, bueno, tiene todo como para salir adelante, ¿no? Vamos a ver si efectivamente así lo hace. Desde el punto de vista de los indicadores, tiene también para empezar a subir. Fíjate, acá lo que tenemos es un MACD que puede seguir bajando, pero las medias móviles del indicador ya están muy abajo. Fíjate, puede seguir bajando un poco más, pero la verdad que ya están muy abajo y se tendrían que empezar a cruzar al alza, ¿no? Y lo que tiene que ver con el RSI, fíjate también, ¿no? En zona de sobreventa. Con lo cual, bueno, podría llegar a ser muy interesante y una oportunidad. Se las dejo ahí planteadas, pero tengan en cuenta que es muy, pero muy riesgoso este escenario de los balances. Siempre digo lo mismo, muy, pero muy riesgoso los balances. Así que bueno, espero que les haya gustado. Hoy estuvimos viendo un poco de todo, digamos. Les debo quizás China para el martes que viene, que acuérdense, vamos a estar haciendo los martes el delivery de AT para lo que vos me comentes en estos videos. Me puedes comentar, dejarme un comentario con el hashtag deliverydat y lo vamos a analizar todos los martes. Así que los martes vamos a tener eso, los jueves oportunidades y vamos a ir viendo distintos momentos del mercado juntos, que es más o menos lo que yo tengo pensado para ustedes y para que puedan aprovechar un poco del análisis técnico. Así que de mi parte nada más, espero que les haya gustado y más que nada que les haya servido, ¿no? Y si es así, por favor dale un me gusta al video, suscríbete al canal y compartilo con aquellos amigos o conocidos que tengas que le puedan llegar a interesar, Así llegamos un poquito más a más gente, ¿no? Cada día un poquito más y seguimos creciendo. Así que de mi parte nada más, como les decía, nos vemos en el próximo. Chau, chau.